las cosas más frustrantes y que impotencia pueden llegar a causar es que alguna de las entidades que nos rodean tome posesión de una de las personas más indefensas, más cuando esa persona es tu hija. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Sin temor a equivocarme, les puedo asegurar que el pasar por una situación por la que tuvimos mi familia y yo puede ser muy angustiante, frustrante y atemorizante el no saber cómo poder ayudar a los tuyos. Todo comenzó ya un tiempo atrás. Mi hija para aquel entonces apenas acababa de cumplir 6 años de edad y algunos familiares organizaron un viaje a la playa. Nosotros pensamos que sería una buena forma de celebrarle. Mi hija y toda la familia iba muy emocionada, en gran parte porque sería la primera vez que ella visitaba la playa. Salimos muy de madrugada. Hasta cierto punto el camino fue normal. Se hicieron algunas escalas para ir al baño y comprar chucherías en el camino. Ya estaba amaneciendo cuando empezábamos a divisar los paisajes costeros por la ventana del autobús, que junto con la salida del sol en el horizonte provocaban que el mar se viera aún más espectacular. La imagen era impresionante, por lo que desperté a mi hija para que la primera impresión que tuviera del mar y la playa fuera aquella espectacular vista. Sin embargo, la reacción que mostró no era la que yo esperaba. Tal vez en parte porque aún seguía algo adormilada y enfadada por el viaje, pero aún así no concordaba con lo que normalmente mostraba cuando algo le emocionaba, pues después de que abrió los ojos, simplemente volteó a la ventana y sin ninguna expresión, volteó hacia mí para decirme con una voz fría y casi ronca muy diferente a la suya. Sí, ya conozco el mar, ya he estado aquí antes. Para después cerrar los ojos y volverse a acurrucar en el asiento a dormir. Traté de hacerle ver el paisaje una vez más, diciéndole que no era lo mismo haberlo visto en fotos, que en la vida real era mucho mejor, a lo que ella nuevamente volteó hacia mí. Sí, ya lo conozco. Yo me quedé aquí en el mar. Aquella reacción me extrañó bastante, pero le di el beneficio de la duda, puesto que era muy cierto punto comprensible que estuviera adormilada y que probablemente su actitud cambiaría en el transcurso del día. Pero conforme estuvimos ahí, a mi hija no le apetecía o le llamaba la atención la playa o el mar, pues la mayor parte del tiempo prefería estar dentro del hotel en el área de la alberca en lugar de la playa. Nuevamente no le di importancia y solamente le dejé disfrutar a su manera. Esa noche durante la madrugada, repentinamente se levantó en la cama. Tenía la respiración pesada y los ojos en blanco. Me acerqué a ella y empecé a acariciarle la espalda para que siguiera durmiendo. Igualmente me pareció algo muy extraño, que su cuerpo estaba rígido como una tabla, y no fue hasta después de varios intentos de hacerla dormir que terminó por hacerme caso y quedándose dormida. Regresamos a Guadalajara y noté que mi hija se estaba comportando algo evasiva. No lo veía como una situación tan anormal debido a que mi hija siempre fue una niña muy independiente, pero esta vez estaba más alejada de lo normal. Pasaron algunos días y una noche nos recostamos a dormir en el cuarto. Su papá, mi hija al centro y yo del otro lado de la cama. A la mitad de la noche sentí el ambiente muy denso, como si una mirada pesada y penetrante me estuviera observando a mis espaldas, lo que me provocó despertar de golpe. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando me desperté? Pues lo que vi que me estaba inquietando era nada más y nada menos que mi hija, que nuevamente, como aquella vez en el hotel, se había sentado de golpe sobre la cama. Su cuerpo estaba rígido y sus ojos estaban completamente en blanco. Traté de arrullarle como aquella vez para que se volviera a recostar, pero de pronto comenzó a reírse. Pero no era una risa que pudiera tener una niña. Era una risa escabrosa que se escuchaba más parecida a la voz de un hombre.
pues su sonido era grave y bastante profundo para ser de una niña, o incluso el de una mujer. Traté de hablar con ella preguntándole si estaba bien, que si necesitaba agua o algo más, a lo que ella no me respondía. Simplemente decía que no, pero con la misma voz grave que no parecía ser suya. El simplemente escuchar aquella voz profunda hacía que los vellos del cuerpo se me pusieran de punta. No sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió fue despertar a su papá. Le hablábamos para tratar de hacerla volver en sí, pero la niña seguía riéndose con aquella voz profunda y escalofriante que nos erizaba el cuerpo cada vez que seguía mofándose de nosotros. Sentía una gran impotencia el no poder hacerla volver en sí, pero igual tampoco sabía en realidad qué es lo que estaba pasando. Su papá y yo tratábamos de hacerla que durmiera o que despertara. Hablábamos por todas partes, masajeándole su espalda, pero nada parecía funcionar o hacerla reaccionar. Ella seguía riéndose sin parar, sin dar su brazo a torcer con aquella voz profunda. De repente, como si no hubiera estado respirando por un buen rato, la niña soltó una gran respiración y volvió en sí. Volteó en todas direcciones como buscando de algo, y lo único que hizo al vernos fue abrazar a su papá y soltarse a llorar, pero esta vez con su voz normal. Ambos la abrazamos y pensamos que todo había terminado ahí, pero a los pocos segundos volvió a hacer una respiración profunda y ahogada, y su cuerpo se puso tenso de nueva cuenta, para después de unos pocos segundos empezar a reírse nuevamente con aquella escabrosa y profunda voz. La situación se puso tan grave que no sabíamos qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue ponernos a rezar, pero era como si alguna energía poderosa hiciera que las oraciones no nos salieran. Se nos trababa la lengua y no podíamos articular palabras coherentes. No éramos capaces de armar una sola oración religiosa completa. Para ese momento la desesperación se estaba apoderando de nosotros. No sabíamos qué hacer. Recordé que tenía una amiga que solía hacer limpias y purificar espacios. A pesar de que eran cerca de las 4 a.m., le llamé desesperada, esperando que pudiera contestarme el teléfono. Afortunadamente lo hizo, y le empecé a explicar lo que estaba pasando. Me dijo que por el momento no podía hacer nada por mi hija, por la hora del día y por el tipo de situación. Aquello podría ser muy contraproducente y darle más fuerza a lo que sea que estuviera manifestándose en su cuerpo, pero dijo que tal vez más tarde podría ver la situación más de cerca y entonces actuaría. Me pidió una fotografía para saber qué es lo que podría estar afligiéndole y me aconsejó que tomara un cirio bendito ya fuera de su bautismo o de algún otro evento religioso para que lo encendiéramos y pudiéramos empezar a rezar. Me preguntó si había hecho algo raro. Me dijo que se había estado jugando con la ouija o que se había estado haciendo algún trabajo. Aquello me sorprendió, puesto que yo no había hecho nada de aquello. Yo no he hecho nada, le contesté. ¿Saliste a algún lado?, me preguntó con una voz bastante seria, a lo que le respondí que sí, que habíamos hecho un viaje por carretera. De inmediato su tono cambió, como si ya supiera de qué se trataba, e intentó indagar un poco más sobre aquel viaje. Me preguntó que dónde y a qué horas había notado que mi hija comenzaba a actuar extraño. Me vino a la mente que durante el viaje, en una de las paradas que hicimos, ella se había levantado, que se había sentado de repente después de ir dormida, y que eso había sido a los pocos minutos de haber reanudado el camino, por lo que mi amiga comentó que seguramente no era algo tan grave, pues la entidad que le estaba atacando era una que necesitaba un cuerpo para manifestarse, pero que hasta cierto punto podría llegar directamente a posesionarse de todo su ser. Después de esa noche noté que las facciones de mi hija habían cambiado. Se habían vuelto mucho más toscas, le hacían aparentar mucha más edad de la que tenía. Mi amiga me dijo que tenía que llevar a mi hija a su oficina, que es donde tenía los instrumentos para hacer lo que se tenía que hacer. Pero me dijo que cuando lo hiciera tenía que ser lo más discreta posible y no decirle directamente hacia dónde íbamos,
pues el ente estaría alerta de las posibles agresiones que se intentaran en su contra, por lo que podría tomar acciones y dañar el cuerpo de mi hija. El ambiente en la casa se sentía muy denso y pesado. Había mucha tensión en el aire. Pasó el día y más tarde, como dijo mi amiga, empecé a decirle a mi hija que saldríamos a dar una vuelta. Pero mi niña, con un tono de voz suspicaz y en negación, me decía que no tenía ganas de salir, que se quedaría en la casa con su hermano. A lo que mi hijo mayor de inmediato le dijo que no podía quedarse, que él tendría que irse a la escuela y no debía quedarse sola. Entre tiros y tirones y engaños, terminé por convencerla de venir a la casa de mi amiga. Cuando llegamos ahí, su actitud estaba completamente a la defensiva. No quería bajarse del vehículo para entrar ahí. Parecía como que aquella cosa estaba al tanto de lo que intentábamos hacer. Pero igualmente yo estaba al pendiente de que no fuera a tratar de hacer una locura, por lo que al final de cuentas, de una forma u otra, logré meterla en la oficina de mi amiga. Le dejamos en paz por un rato para que se pusiera a jugar por su cuenta, para que de esa forma se pudiera sentir más cómoda, diciéndole que más tarde llegaría una niña de su edad para jugar con ella. Eventualmente llegaron los hijos de mi amiga y se pusieron a jugar con mi hija. Mientras, nosotras estábamos platicando de la situación a cierta distancia sin perderla de vista, pero casualmente era como estar viendo a mi hija. No pasaba nada, por lo que mi amiga le extrañó y dijo que seguramente el ente no quería que lo notaran, por lo que estaba dejando que la mente de mi hija fuera quien estuviera en la personalidad, pero que si queríamos erradicar aquella presencia, debíamos hacerla salir de alguna manera. Me dijo mi amiga que una vez que lo hiciéramos, tenía que tener muy en cuenta que lo que íbamos a estar hablando y tratando de hacer, aquella cosa se defendería y que hablaría cosas, pero que tuviera muy en mente que no era mi hija quien estaría hablando, que sería la entidad que tiene en su interior, por lo que tendría que ser fuerte y soportar todo lo que se tuviera que hacer. Después de discutirlo aproximadamente por unos 30 minutos, mi hija se quedó mirando a la nada. Estaba extremadamente quieta, tanto que los otros niños que jugaban con ella prefirieron irse a jugar en otra parte de la casa. Ese fue el momento en el que mi amiga decidió que actuaríamos. Tratamos de llevarla al lugar donde mi amiga realizaba sus asuntos, pero mi hija no quería acceder a ello. De una forma u otra, por fin mi amiga logró llevarla. Me dijo que tenía que sostenerla abrazada mientras ella hacía todo lo que debía. Había dibujado unos símbolos sobre el suelo y nos puso justo en el centro a mí y a mi hija, mientras ella comenzó con rezos y ciertas actividades. Inmediatamente la niña empezó a pedir ayuda, diciendo que la estaban maltratando, pero en realidad no le estaban haciendo nada a ella, y yo estaba siendo testigo de ello. Sin embargo, la energía que se estaba concentrando en el lugar orillaba a la entidad a tratar de detener lo que se estuviera haciendo como diera lugar, y aunque yo sabía que no le estaban haciendo nada por dañarla, simplemente el escucharla con su verdadera voz me causaba mucho sufrimiento, tanto que me puse a llorar, mientras la seguía sosteniendo fuertemente. Después de un rato mi hija lloraba y me reclamaba cómo le dejaba que estuvieran haciéndole todo aquello. Por un momento su voz se volvió la misma voz que había escuchado durante la madrugada. Aquella voz ronca y profunda que gritaba que no dejara que le hicieran todo aquello. Habían pasado unos minutos y hubo un momento en que mi hija se sintió bastante debilitada. Su cuerpo ya no estaba rígido como las veces que había despertado en la noche. Fue entonces que mi amiga dijo que ese era el momento clave. A la cuenta de 3 deberás saltar fuera de los símbolos, pero aférrate muy bien a tu hija porque aquella cosa, aquello que estamos conteniendo va a tratar de aferrarse a ella, por lo que deberás sujetarla fuertemente. A las orillas de los símbolos habían encendido unas llamas controladas que delimitaban el área de trabajo, y cuando me dio la señal, salté fuera de ella sujetando fuertemente a mi hija. Claramente pude ver cómo la punta de las llamas habían formado hilos que habían seguido las piernas de mi hija cual si fueran manos
o garras que estaban tratando de sujetarla a ella y no dejarla ir. Cuando salimos de las llamas, mi hija volteó a verme. Su mirada estaba muy cansada de tanto llorar y su piel se había vuelto bastante pálida. Empezó a hablarme con su verdadera voz. Tengo mucha sed y tengo hambre, mami. Mi amiga me dijo que le comprara un jugo de los que normalmente bebía. Eso hice y se lo dimos. También, mi amiga me comentó que lo que iba a pasar a continuación era algo muy normal, sobre todo en ese tipo de situaciones, por lo que no me tenía que alarmar, y que si todo salía como debía, mi hija tendría que vomitar en un color oscuro, lo que significaría que todo lo que estaba en su interior se quedaría ahí. Después de que se terminó el jugo, a los pocos minutos mi hija había empezado a vomitar. Era una masa espesa y oscura de color verde, lo que terminó por debilitar a mi hija. Mi amiga me dijo que entonces todo había terminado, que lo que seguía era tenerle mucha paciencia, pues obviamente iba a estar debilitada, ya que todo el esfuerzo que se había hecho y toda la energía que aquella cosa le había robado no se iba a recuperar de un momento a otro, pero que muy probablemente para el día siguiente estaría mucho mejor. Regresamos a la casa y mi hija se acostó a dormir desde aproximadamente las 5 de la tarde y no pude hacerla despertar hasta casi el día siguiente a las 12 de la tarde. Contacté con mi amiga preocupada varias veces, pues por más que trataba y movía a mi hija, ella seguía durmiendo profundamente. Mi amiga me contestó que todo era muy normal, que era cuestión de toda la energía que se le había drenado. Cuando mi hija despertó, no había ninguna duda que se estaba comportando como normalmente lo hacía, y sus facciones habían vuelto a ser las de una niña pequeña. Por fin había vuelto a ser mi hija. La verdad que fue una situación bastante pesada, y que la verdad espero nadie llegue a pasar por ello. Muchas gracias por compartir mi relato. Le mando un saludo a toda la comunidad. Y así llegamos al final de esta historia. Déjame en los comentarios qué te pareció la experiencia o si conoces una historia similar. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. De esta manera podremos seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente en la descripción puedes encontrar nuestro correo electrónico para que nos hagas llegar tus historias y experiencias, o en nuestras redes sociales. Serán tratadas con respeto y en cuenta para nuestras futuras entregas. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.